Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El mensaje de hoy lo he querido titular Resistiré. En España, en los años 80 más o menos, existió en el panorama musical un dúo llamado el Dúo Dinámico. Yo no los conocía, pero a raíz del tema de la pandemia, del COVID-19 y eso, ellos popularizaron una canción que se ha convertido como una especie de himno, ¿no? Del confinamiento, ¿no? Esta canción tiene este título, Resistiré. La canción probablemente la has escuchado, probablemente no. Pero para los que no la hayan escuchado, la letra habla de permanecer firmes a pesar de los golpes que da la vida. Y parte de la letra dice: resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, la verdad es que a mí la letra me gusta mucho. Me parece que está muy bonita si lo comparamos con alguna otra canción que tienen contenidos tan negativos y tan vacíos que escuchamos por ahí. Sin embargo, cuando escuché toda la letra, pensé dos cosas, ¿no? La primera es algo que siempre pienso y va un poquito encaminado a lo de ser más proactivo que pasivo. Es porque tengo que resistir si puedo intentar romperle los dientes a la dificultad. Y lo segundo, porque tengo que resistir solo si tengo gente a mi lado. Desde luego esta canción, aunque curiosamente menciona al diablo en la segunda estrofa, me parece, gira en torno de la persona o de alguien que está resistiendo y que debe aguantar solo todo el chaparrón, soportando los golpes y esforzándose por no rendirse. ¿Cuántas veces en nuestro caminar con el Señor, hermanos, nos hemos encontrado en situaciones similares? Yo quería comentar que yo mismo, sin ir más lejos, recordaba, mientras meditaba en esta palabra, todos esos momentos en los que he luchado por seguir adelante, donde me he sentido solo, donde me he sentido golpeado y ni siquiera mis seres queridos, las personas que están a mi lado y que precisamente deberían estar allí para apoyarme, al contrario, más bien pareciera que se pusieran de acuerdo con la adversidad para darme golpes juntamente con ella. Y como creyentes, como hijos de Dios, debemos recordar que independientemente de cómo nos podamos sentir y cómo los demás se comporten incluso con nosotros, no debemos olvidar nunca las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Desde luego uno de los versículos favoritos míos. Pero también es cierto que, aunque esto lo sabemos, en teoría lo sabemos, lo hemos escuchado muchísimas veces, y esta promesa no la olvidamos, cuando las adversidades nos siguen golpeando y golpeando y todo parece ir a peor, la promesa muchas veces parece reconfortar un poquito menos cada día nuestras almas. Sigue siendo cierta y sigue siendo sí en Dios y en Él. Amén. Pero aún con la compañía del Maestro, seguimos en medio de la tormenta. Hay un versículo que pocas veces se toca, o pocas veces yo lo he escuchado, la verdad, en mensajes y en predicaciones. Y el Señor lo ha puesto en mi corazón para compartirlo en este día. Y quisiera que todos pudiésemos leer y meditar un poquito en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7. Es un versículo corto pero contundente. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago muy probablemente era este Santiago el que escribió la carta, el hermano de Jesús. La palabra lo describe como un pilar de la iglesia en sus inicios, ¿no? Y él escribe esta carta que muchos eruditos y estudiosos de la palabra concluyen que probablemente ha sido una de las primeras en ser escritos y en ser añadidas al canon del Nuevo Testamento. En esta misma carta, Santiago expone y dice a quién va dirigida la carta. En el versículo 1 del capítulo 1 dice que la carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión.
Esto significa que es una carta dirigida a creyentes judíos. Lo de 12 tribus hace clara alusión a la descendencia directa del patriarca Jacob, ¿no? Que a partir de ahí tuvieron las 12 tribus. Y los que estén, y el hecho de que estén en la dispersión es una referencia al exilio geográfico que muchos creyentes tuvieron que sufrir como consecuencia de la persecución en los primeros años de la iglesia, ¿no? Por parte de los radicales judíos y religiosos, ¿no? Esta persecución no era cualquier cosa. Si recordamos uno de los episodios iniciales y bien documentados en la palabra de Dios, como lo fue el martirio de Esteban. Yo creo que este versículo contiene una enseñanza doctrinal muy grande y quisiera que meditáramos juntos en esta mañana en este versículo. En Santiago capítulo 4 versículo 7. Lo primero que dice este versículo es la palabra someteos. Y me da la impresión de que por alguna razón este versículo, no sé, tiene como un peso más grande en el apartado de la resistencia al enemigo, ¿no? Es como más contundente, ¿no? Esta parte, ¿no? Resistir al diablo, ¿no? Satanás es el enemigo de nuestras almas. Según Juan 10:10, Satanás está ilustrado en la palabra como un ladrón que ha venido a robar, a matar y a destruir. Por ello, parece que el peso o la clave, ¿no?, de vencer en medio de la dificultad es resistir precisamente al enemigo. Pero el versículo está ordenado en dos grandes partes igualmente importantes, según como yo lo veo. La primera es la que probablemente menos nos gusta practicar a los creyentes, que es el sometimiento a Dios. Dice, someteos pues a Dios. Luego, resistid al diablo y el resultado es, el diablo huirá de vosotros. Si quisiéramos explicar lo que significa someterse a Dios, estaríamos hablando horas y horas, ya que el alcance doctrinal y escritural de este aspecto es muy amplio. Pero deseo que lo poquito que vamos a tocar de este aspecto pueda realmente nutrir nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Y nuestra mente, ¿no? De este tópico tan importante que es el someterse a Dios. En el griego original, la palabra para someteos es hipotagete, o algo así se tiene que pronunciar, ¿no? Viene de dos palabras griegas, hipo y tazo. La primera la usamos todavía, ¿no?, en el español como prefijo en algunas palabras, por ejemplo, como hipoalergénico, ¿no? O hipoglucemia, te sonará, ¿no? Eso. Hipo significa bajo, ¿no? Hipoalergénico, que tiene bajas características alergénicas, ¿no? Hipoglucemia, pues come un poquito más cómete un caramelo o un chocolate, ¿no? Significa bajo, debajo. Y tazo quiere decir ordenado, pero en el sentido de organizado, dispuesto en orden, dispuesto en organización, establecido según un orden o puesto en un lugar, ¿no? Entonces podemos ver que el significado de someteos es estar debajo, pero puesto en un orden específico, en un orden establecido, puesto en un lugar debajo de algo. Y es importante sacarnos de la cabeza un poquito ese hecho de que someterse a Dios significa, o en sí la palabra someterse significa estar subyugado o estar dominado sin remedio o estar dominado con violencia. Al contrario, significa puestos debajo organizadamente. No nos sometemos a Dios porque su grandeza y su soberanía nos aplaste sin remedio, no, sino que nos metemos debajo de Dios reconociendo su grandeza y la necesidad de su cobertura de amor. A mí me viene a la mente el Salmo 91, cuando yo estaba leyendo este concepto de someteos. El Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si leemos todo el Salmo, veremos las ventajas de estar debajo, reconociendo la organización divina, esa bendición que el hombre puede obtener si se somete, si está debajo de la cobertura del Altísimo. Es importante saber que someterse a Dios es una decisión de cada quien, es un paso que tenemos que dar. Nada más repasemos rápidamente las bendiciones de decidir vivir bajo una vida sometida o metida debajo organizadamente. Lo vamos a seguir viendo al leer
el Salmo 91. Lo voy a leer con la traducción al lenguaje actual que nos presenta el Salmo de una manera muy clara y muy sencilla. Versículo 3. Solo Él, solo Dios puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, esto lo está diciendo Dios, cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Pero toda esta bendición es el resultado de morar al abrigo del Altísimo, de estar bajo el orden, de estar bajo la organización de Dios, sometidos a Él. El problema es que vivir bajo su abrigo también significa vivir bajo su techo, vivir bajo su casa, estar en sus moradas, sentarse a su mesa, vivir bajo sus designios y sus preceptos. Cuando mis hijas no quieren comer lo que les preparamos o a la hora de la comida o a la cena, o cuando quieren jugar y es hora de hacer los deberes, han aprendido a decir una cosa muy curiosa. Ellas dicen algo así como, bueno, yo me voy a comprar otro papá o otra mamá, ¿no? O quiero otro papá o quiero otra mamá, ¿no? Y yo aún recuerdo cuando era niño y me castigaban por algo que yo había hecho, ¿no? Y yo me enfadaba y quería irme de la casa y vivir lejos y tener otros padres. Curiosamente, no me lo vais a creer, pero curiosamente, mientras estoy escribiendo el bosquejo de este mensaje, tengo a mis hijas detrás de mí refunfuñando porque les acabo de regañar. Y están diciendo textualmente estas palabras que estoy escribiendo. Yo quiero otro papá, quiero otra mamá, yo no te quiero más. Pero a nosotros nos gustan las bendiciones del Salmo 91. A mí me encantan. Pero cuando nos encontramos con las reglas de la casa de papá, nos parecemos al adolescente que les dice a los padres que ya ha llegado el tiempo de emanciparse y por lo que será de casa. En realidad, entre líneas significa quiero irme de la casa para hacer lo que me dé la gana sin que vosotros me estéis controlando. Pero vivir bajo la cobertura, bajo la organización del Padre, significa también obedecerle y vivir según su palabra. Y esta es la parte en la que somos, tristemente, más selectivos, queridos hermanos. Yo quiero poner un ejemplo que me es muy cercano y doloroso para mí, porque últimamente están pasando cosas muy tristes en el país donde he nacido, en Venezuela, y cada día escucho cosas más terribles y tengo familiares allí, ¿no? Y he tenido para mí, de verdad, la triste desdicha de ver a muchos de mis hermanos en la fe, personas que conocen a Cristo, a los que estimo y a los que quiero, ¿no? Apoyar a los actuales gobernantes porque ellos siempre tienen delante la promesa de que ellos están con los pobres y les regalarán cajas de comida y pagas de ayuda. Pero por otro lado, aunque tienen esas promesas para el pueblo, son gobernantes alejados de Dios, que hay quien es ateo. Hay quien incluso hay practicante de rituales de santería y este tipo de cochinadas que a Dios aborrece. Y la destrucción del país hoy en día no es ningún secreto, ni da lugar a interpretaciones, ¿no? Mi pregunta es, estimados hermanos, ¿vamos como creyentes a vender nuestros valores cristianos porque un gobernante nos promete sustento?
¿No existe acaso la palabra de Dios que dice que en la casa del Padre hay una promesa donde dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? ¿Bajo qué figura nos estamos sometiendo? ¿Bajo qué techo nos estamos resguardando? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En casa de quién estoy viviendo como creyente? Cuando tenemos que desempeñar un trabajo donde tenemos que mentir, o cuando tenemos que hacer un trabajo que van en contra de las cosas y de los principios de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta como creyentes? Recuerdo el caso de unos buenos amigos en Venezuela. También ellos eran hermanos en la fe, eran toda una familia, eran los padres, los hijos. Ellos tenían un llamado. Yo, que era niño en ese tiempo, veía en ellos el llamado del Señor. Los puedo recordar con mucho cariño. Lo único que ellos eran, no recuerdo bien si eran los dueños o eran parte de grandes, accionistas también mayoritarios de una de las empresas tabacaleras más grandes e importantes del país. Ellos vivían muy holgados económicamente hablando, ¿no? El tabaco es una empresa que mueve miles de millones de dólares y de euros en todo el mundo, ¿no? Pero es bien sabido que el tabaco produce enfermedades y adicciones y cosas terribles, ¿no? Y llegado un momento de la vida de ellos como creyentes en su caminar con el Señor, tuvieron que decidir bajo la casa de quién iban a vivir, a una costa de perder su sustento y su estilo de vida, porque todos trabajaban allí en esa empresa. Ahora casi toda la familia sirve a Dios, son pastores y tienen ministerios reconocidos en la ciudad donde yo vivía, ¿no? Y el Señor no les ha faltado en ningún momento. Pero llegado el momento, ellos tuvieron que tomar una decisión complicada y decidir: yo voy a vivir bajo la cobertura del Altísimo, me voy a someter a Él. Lo mismo ocurre, hermano, si eres creyente y no tienes tu situación regularizada en el país. Yo sé que no es fácil. Yo también he vivido en países donde he tenido que hacer colas en extranjería y tener miedo cuando pasa la policía y tener problemas para trabajar. Yo sé lo que es eso, pero no se justifica, hermanos, que como creyentes nos mantengamos al margen de la ley. Lo correcto es acudir a los organismos dispuestos por el Estado para intentar regularizar la situación a la mayor brevedad posible, si es que queremos vivir sometidos a Dios. A mí particularmente creo que todos los hermanos de nuestra iglesia han ido en esa dirección y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero si hay alguien que me oye y está en esa situación, pues ya sabe lo que Dios está hablando a su corazón. Que aún en medio de la prueba y aún en medio de la aflicción, porque estas van a sobrevenir, pueden sobrevenir. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido el mundo. Aun cuando la prueba venga, aun cuando la prueba sobrevenga, que podamos permanecer bajo el abrigo del Altísimo, sometidos a Dios, bajo sus preceptos, pero también bajo sus promesas. Recordemos que en el Salmo 91 Dios mismo nos dice en el versículo 15, cuando me llame, es decir, cuando mi pueblo clame a mí, cuando tú y yo clamemos al Señor, le responderé y estaré con Él en su angustia. Momentos de angustia, momentos de dificultad, momentos de prueba van a venir a nuestras vidas. Han venido y seguirán viniendo. Pero la promesa del Señor es: cuando me llame, le responderé y estaré con Él en su angustia, durante el tiempo de la angustia. Y cuando el Señor lo diga, lo libraré y lo llenaré de honores, dice la palabra del Señor. Pero tenemos que estar en la casa de papá. Mis hijas solo tienen que llamarme. Solo tienen que gritar papá, estén durmiendo, estén en la cocina, estén en el salón y yo estoy a unos pocos metros. Solo tengo que caminar unos pasos para llegar a donde ellas están y tenderles mi mano. La segunda parte del versículo dice: resistid al diablo. Una de mis materias favoritas en el Instituto Bíblico se llamaba escatología. El autor del libro de texto base que utilizábamos era un reconocido teólogo. Escribió un libro llamado Eventos del Porvenir. Es un libro maravilloso
que lo tienes que leer párrafo por párrafo porque es también bastante complicado. Este hombre de Dios se llamó Dwight Pentecost. Y nos dice, él escribió lo siguiente respecto a nuestro enemigo. Cito textualmente: nadie puede ser victorioso ante el adversario de nuestras almas a menos que conozca a ese adversario, a menos que comprenda su filosofía, su modo de obrar, su forma de tentar. Hoy en día se habla muy poco de Satanás y en consecuencia muchos que reconocen su existencia y saben que él es el enemigo de nuestras almas no se encuentran en condiciones de hacerle frente. Ignoramos la naturaleza de aquel que golpea la puerta de nuestro corazón. Desconocemos lo que las escrituras enseñan acerca de su persona y de sus métodos, sus planes, su programa y sus artificios. En consecuencia, somos derrotados, somos vencidos. Es curioso, el mismo rey David, el mismo salmista que escribe el Salmo 91 que hemos leído hace un poco, escribe en el Salmo 143, versículo 3, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza y quedé paralizado de miedo. La palabra dice en Romanos 8 que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Pero lo curioso es que entre las cosas que no nos pueden apartar del amor de Dios están, por ejemplo, las del versículo 35 de Romanos 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y la pregunta sigue diciendo tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Yo sé que a veces yo digo cosas muy locas, pero a mí me gustaría que este versículo dijera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Prosperidad económica? ¿O felicidad? ¿O paz? ¿O abundancia de buenos alimentos? ¿O ropa muy bonita y de marca? ¿O salud? ¿O bendiciones? Vamos a ver, si no hay nada que nos puede apartar del amor de Dios, ¿por qué Dios justamente nombra las cosas negativas como elementos que son proclives a apartarnos, ¿no? Porque precisamente es en esos momentos, en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada, cuando dudamos del amor divino, que está por encima de toda calamidad y de todo ataque enemigo. Y es por ello que yo creo, hermano, yo creo que nuestro corazón hacia Dios, en medio de la dificultad, define el impacto que esa dificultad tiene sobre mi vida. Yo aquí no estoy hablando de la salvación, ni estoy hablando de ninguna cosa, digamos, de que me voy a perder en el infierno. Ese no es el punto que estoy tocando yo. Yo estoy tocando mi caminar diario con el Señor. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Esto lo tenemos claro. Pero yo creo, y vuelvo y repito lo que dije antes, yo creo que nuestro corazón hacia Dios, en medio de la dificultad, define el impacto de esa dificultad sobre mí, sobre mi vida. No sé si me estoy explicando, hermano. Yo he leído muchos casos, por ejemplo, de pastores que tienen un ministerio fructífero, bendecido, que han terminado suicidándose, quitándose la vida. Pastores con familias preciosas, sin antecedentes de tragedias en su familia, con iglesias grandes, con iglesias bonitas, con casas propias, grandes, preciosas, que terminan suicidándose. ¿Podría ser que alguno de ellos se cansaron de resistir al enemigo fuera de la casa de Dios? ¿Solos? ¿Sin la cobertura que da el sostenimiento del Altísimo? Desde luego que, hermanos, yo quiero ser respetuoso en este tema porque es muy delicado. Y no voy a pretender ni remotamente explicar estas desgracias, ¿no? Con lo que acabo de decir antes. Pero puedo hablar desde mi experiencia. Cuando estoy en pruebas, cuando yo estoy en dificultades o ataques del enemigo y pierdo el gozo, seguramente porque estoy fuera de su cobertura,
porque la palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Si no tengo el gozo en medio de la dificultad, es porque estoy fuera de su presencia. Cuando siento que me quiero rendir y las fuerzas se me acaban y que quisiera estar en una isla desierta, hermanos, yo esto lo pienso más, sinceramente, más de lo que debería pensarlo. Y yo nunca antes me había planteado, ¿será que no me estoy sometiendo a Dios? ¿Será que no estoy descansando bajo la cobertura, bajo la sombra del Altísimo? ¿Será que no estoy viviendo bajo todos sus preceptos y disfrutando de todas sus promesas? Hermanos, yo no puedo dejar de leer, y con esto quiero concluir, el final del Salmo 143, el mismo salmo que hemos leído antes, donde David decía, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo, me obliga a vivir en oscuridad. Es un ataque real de Satanás. Me obliga a vivir como los que están muertos en las tumbas. Estoy perdiendo toda esperanza. Estoy paralizado del miedo. Este mismo salmo que leímos antes, después, a partir del versículo 7, lo quiero leer. Para mí, demuestra un David desesperado porque su corazón se estaba muriendo por el impacto de la dificultad que estaba teniendo sobre él. Y a partir del versículo 7 hay una declaración de resistiré. Pero resistiré no con la fuerza de David, no con mis fuerzas. Resistiré sometiéndome a ti, metiéndome bajo tu cobertura divino. Primero me someto, luego resisto y seré librado en el nombre de Jesús. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente a partir del versículo 7 y mira qué precioso este salmo. Es David con una súplica desesperada que le dice, ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Aquí podemos ver hasta dónde había llegado el salmista, el rey David, hasta dónde estaba teniendo impacto esa dificultad, esa prueba, esa aflicción sobre su vida. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío, Señor. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Dime los pasos que tengo que dar, Señor, porque soy tuyo. Versículo 9, rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Me meto ahí, Señor, debajo de tu cobertura. Me meto bajo tu techo. Quiero vivir bajo tus preceptos y quiero vivir bajo tus promesas. Quiero vivir en tu casa. Quiero comer en tu mesa. No me quiero ir. Corro a ti para que me escondas, Señor. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios. Aquí estoy resistiendo, Señor, pero como estoy debajo de tu cobertura, sé tú el que peleas por mí. Yo aquí estoy aguantando, versículo 12 al final, porque yo soy tu siervo, aleluya. Gloria a ti, Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres ese Dios que dices en tu palabra que nos cobijas bajo tus alas como los polluelos. Yo absolutamente no me puedo imaginar otro lugar más seguro que estar bajo tu cobertura, bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu techo, en tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder vivir realmente metidos, sometidos a ti, Señor.
Ayúdanos a hacer esa resistencia en los momentos de aflicción, en los momentos de debilidad, aún en los momentos de ataque del enemigo. A poder resistir, pero no resistir fuera de tu casa, Señor, resistir allí en tu casa para que tú nos digas, como le dijiste al salmista, que allí estarás con él en su angustia. Si hay alguien con el cual queremos estar en los momentos de angustias contigo, Señor. Yo te quiero dar gracias por mis hermanos, te pido que les bendigas, que les guardes, que nos ayudes a todos a vivir bajo la cobertura del Señor, a someternos a tus preceptos, a someternos a tu palabra, Señor. No todos tus preceptos nos gustan. Yo estoy seguro que hay gente que le gustaría que hay cosas que desapareciesen de tu palabra, Señor. Pero tú eres perfecto y tu palabra también es perfecta. Y enséñanos a amarla, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y por esa sombra que nos cobija. En el nombre de Jesús, amén.